Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica. Un tema interesante, un poquito exótico porque realmente pocas veces lo tocamos en nuestras reuniones académicas, pero que obviamente tiene una importancia grande eh, por las implicaciones en el tiempo y decisiones finales, ¿cierto? Le quiero dar las gracias a la doctora Daniela por hacer su presentación, por prepararla, y a la doctora María Isabel, experta en materno-fetal, egresada nuestra, que es pues, nuestra asesora. Entonces, gracias por acompañar a la doctora Daniela y bueno, demos inicio. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Daniela Soto, soy residente actual de segundo año. Como les dijo la doctora Adriana, el día de hoy vamos a hablar sobre displasias esqueléticas y vamos a hacer pues como énfasis en cómo reconocerlas y cuándo vamos a sospechar que se trata de una displasia esquelética letal. A la doctora María Isabel le agradezco ampliamente pues la asesoría y el acompañamiento que ha tenido conmigo durante esta charla. Este es un poco el contenido que vamos a abordar el día de hoy. Les voy a dar una pequeña introducción respecto a la parte embriológica. Posteriormente vamos a hablar unas generalidades respecto a la definición, un glosario que debemos conocer para poder entender pues como toda esta patología y epidemiología a grandes rasgos. Y posteriormente nos vamos a enfocar en cuándo vamos a hacer la sospecha de una displasia musculoesquelética por ecografía y cuándo vamos a sospechar que esa displasia es una displasia letal. Y finalmente les voy a dar como un abrebocas de las 3 displasias más comunes que deberíamos tener en cuenta en caso de que estemos ante la sospecha de un feto con displasia esquelética. Entonces, iniciando con la parte embriológica, hay que reconocer que vamos a tener desde el sistema musculoesquelético 2 tejidos, el óseo y el cartílago, que van a salir de un mismo origen a partir de 3 células, los osteoblastos y condrocitos, y 3 linajes embrionarios, de los cuales la cresta neural va a dar origen al esqueleto craneofacial, el mesodermo paraxial dará origen al esqueleto axial y el mesodermo de la placa lateral va a dar origen entonces a las extremidades, las cuales van a tener una formación que va a ser desde proximal a distal, más o menos entre la semana 4 y 6. Y se van a dar la formación de los tejidos óseos en 4 etapas. Primero tenemos la etapa que se denomina patrón y es en la cual se va a designar el tamaño, forma, el número y la disposición de los huesos. En esta interviene principalmente el factor de crecimiento de fibroblastos, con el potenciando pues así como el crecimiento del brote. Posteriormente vamos a tener la organogénesis, que va a ser la etapa en las cuales los huesos van a iniciar como tal ya su formación a partir de las células mesenquimatosas, que son las células madres del tejido conectivo, y acá tenemos principalmente involucrados la matriz extracelular, los genes como el gen OX, RUN, X, SOX9 y PAX1, y otros factores de crecimiento asociados, como otra vez el factor de crecimiento de fibroblastos, el TGF beta y el BMP. Posteriormente tenemos entonces la etapa de crecimiento del hueso ya como tal formado y finalmente una etapa que va a continuar pues como realizándose a lo largo pues como de la vida, que va a ser la homeostasis, que va a ser el equilibrio entre la formación y la resorción de hueso. Y vamos a tener 3 tipos principales de osificaciones. Tenemos la osificación endocondral, que va a ser un proceso indirecto a través de la cual el hueso se va a formar proviniendo del cartílago, y esta va a darse principalmente en los huesos largos, las costillas y el esternón. Tenemos también la osificación intramembranosa, que esta va a ser un proceso directo en la cual no hay una previa formación de cartílago para posteriormente generar huesos, sino que de una vez se forma el tejido óseo, y esta se va a dar en cráneo, cara,
estructuras como el maxilar superior, la mandíbula y las clavículas. Y finalmente tenemos entonces la osificación mixta, que va a combinar tipos de osificación endocondral e intramembranosa, que se va a dar principalmente en los huesos occipitales temporales y en una parte o porción del hueso mandibular, perdón. Entonces, ya como tal, entrando en el tema de displasias esqueléticas, tenemos que conocer que las displasias, como ambos tejidos van a provenir del mismo origen, se va a tratar de un trastorno del desarrollo no solo del hueso, sino también del cartílago. Va a afectar entonces más o menos entre 2 a 2,4 por cada 10.000 nacidos vivos, y estos bebés van a tener grados variables de afectación, e incluso, como ya lo vamos a abordar posteriormente en la charla, puede ser una patología mortal. Representa aproximadamente el 9% de las muertes perinatales, y esta va a conllevar a un reto diagnóstico. ¿Por qué? Porque tenemos más de 400 tipos de displasias que obviamente van a ser difíciles para nosotros de poder diagnosticar una amplia gama, pues, de patologías. El 90% de estos bebés no van a tener antecedentes familiares. Muchas de ellas no van a presentar hallazgos ecográficos, y solo conocemos actualmente 75% de los genes involucrados en estas displasias. Por lo tanto, también desde la parte molecular y genética va a ser un reto el diagnóstico de esto. Sin embargo, es clave que abordemos y conozcamos de este tema para poder identificar tempranamente algunos signos que pudieran sugerir sobre esta patología. ¿Por qué va a ser importante entonces el diagnóstico de las displasias esqueléticas? Como lo vamos a hablar más adelante, porque un gran porcentaje de ellas van a conllevar a letalidad, que puede significar muerte perinatal o postnatal temprana. También pueden tener implicaciones en discapacidad física y neurológica del recién nacido, y conllevan también a riesgos obstétricos como la presentación de hemorragia cerebral durante el parto o vértice espontáneo. Entonces vemos que es una patología de la cual tendremos que conocer para poder anticiparnos como a todas estas consecuencias que pueden generar. Respecto a la etiología de esta se va a deber entonces de unos defectos heterogéneos genéticos que pueden afectar una gran cantidad de estructuras. Pueden tener afectación en proteínas estructurales, en vías metabólicas, en degradación de macromoléculas, en fenómenos de transducción y señalización hormonal. También pueden afectar proteínas nucleares y factores de transcripción, oncogenes y genes supresores tumorales, y finalmente el procesamiento y el metabolismo del ADN y del ARN. Entonces, acá ya nos vamos dando una idea de por qué hay 400 tipos de displasias. Pueden afectar muchas estructuras a nivel genético. Y el glosario que tenemos que tener en cuenta, o para poder comprender un poco mejor de lo que vamos a hablar a continuación, sería este, en el cual micromelia va a significar el acortamiento generalizado del miembro, que se clasifica como leve aquella que supera 2 desviaciones estándar, y grave aquella que supera 3 desviaciones estándar por debajo de la media. Rizomelia va a ser entonces solo el acortamiento proximal, es decir, del hueso húmero o del hueso fémur. Mesomelia va a ser el acortamiento del segmento medio de la extremidad, radio cúbito o tibia y peroné. Acromelia va a ser entonces el acortamiento distal de la extremidad, principalmente entre las manos o los pies. Y polidactilia va a ser entonces la presencia de algún dedo de más. Sindactilia puede significar entonces la presencia de dedos fusionados. Esto puede o no involucrar el tejido óseo. Clinodactilia va a significar entonces la curvatura anormal de los dedos, y finalmente un término que vamos a escuchar también es la platispondilia, que va a significar el aplastamiento como tal de las vértebras lumbares y cervicales. Bueno, entonces, ¿cuándo se nos van a prender a nosotros las alarmas para iniciar con la sospecha de una displasia esquelética?
Entonces, cuando tengamos en una ecografía de rutina una medición de la longitud femoral que nos dé debajo de menos 2 desviaciones estándar a cualquier edad gestacional. También cuando encontremos un hueso que está largo, angulado, arqueado, o que presente algún tipo de fractura, o finalmente que a la valoración subjetiva encontremos extremidades cortas respecto a la parte distal, como las manos o los pies, o respecto al tronco. Bueno, y a pesar de que el diagnóstico de displasia esquelética como tal va a involucrar no solo la parte ecográfica, sino que finalmente requiere la combinación de hallazgos postnatales, histopatológicos y genéticos, nosotros sí como ecografistas vamos a ser los primeros en sugerir este diagnóstico y es importante pensar o valorar que la ecografía 2D va a tener una tasa de detección del 67% para displasia esquelética, pero tiene una muy buena tasa de detección para lo que es displasia esquelética letal con un 99%. La ecografía 3D aumenta un poco esa tasa de detección al 77% y la combinación de ambas se considera pues el gold estándar antenatal para poder valorar pues los signos sugestivos de esta patología. No se ha encontrado que la implementación de TAC y de resonancia magnética genere algún tipo de superioridad y en general, la ecografía va a tener una tasa entre un 65 y un 68% para una displasia esquelética específica como tal, pero para sugerir el grupo de displasias esqueléticas general, tiene una tasa de detección que puede ser cercano al 90%. Entonces, no nos va a llevar como tal a sospechar una displasia muy específica, pero sí nos puede llamar la atención para empezar a interrogar el grupo de estas patologías. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a grandes rasgos en una valoración ecográfica de un bebé al cual ya nos haya llamado la atención la parte ósea? Entonces, primero, la relación entre el fémur y el pie. Segundo, la forma que va a tener la cabeza del bebé. Tercero, la longitud de todos los huesos largos. Vamos a ver que es importante medir todos estos huesos largos para poder como encaminarnos hacia qué patrón de acortamiento estamos presentando. Cuarto, el tamaño del tórax y el abdomen. Esto va a ser principalmente importante para el diagnóstico de letalidad o la sospecha de hipoplasia pulmonar. Y quinto, las anormalidades faciales, vertebrales y de las manos y pies que nos van a llevar a pensar en que este bebé pueda tener una anormalidad cromosómica concomitante. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de cómo debemos reconocer o qué nos va a llamar la atención en estos bebés. Entonces, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que estemos ante una adecuada datación de la gestación, una buena edad gestacional, porque eso pudiera explicar por qué pudiéramos encontrar huesos cortos de pronto en un contexto que no lo sea. Entonces, asegurarnos de que tengamos la mejor medida posible de la edad gestacional. Segundo, vamos a medir entonces de manera longitudinal todos los huesos largos y el largo de las manos y de los pies. En estos vamos a valorar no solo la longitud, sino la forma de estos, es decir, que no tengan arqueamiento, que no se vean fracturas, el grado de mineralización que debe ser, por ejemplo, en los huesos largos, que sea a la par del os cerebelar y la postura y la dirección de estos huesos. Vamos a comparar la proporción de estos huesos con el resto de biometría, la circunferencia cefálica y la circunferencia abdominal, porque esto nos puede hablar de si es un bebé que viene restringido o que tiene pequeño todas las estructuras o si finalmente solo la parte de las extremidades y la parte ósea la que tiene afectada. Vamos a realizar una valoración anatómica de rutina para tratar de detectar alguna otra alteración que se esté presentando de manera concomitante y valorar el líquido amniótico, ya que ahorita les voy a mostrar que tiene implicaciones pronósticas también.
Entonces, en la longitud de los huesos largos, principalmente la longitud femoral, nos va a llamar la atención cuando este nos da por debajo del percentil 5. Y como ya les dije, vamos entonces a valorar y a comparar entre huesos largos para tratar de ubicarlo en alguno de esos patrones de acortamiento. Si tiene de pronto acortado todos los segmentos, si tiene acortado el segmento proximal o si tiene acortamiento del segmento medial o distal. El grado de mineralización, entonces que veamos pues que sea un hueso blanco, refringente, que sea similar a la hoz del cerebro. La angulación femoral, el valor normal de la angulación teniendo en cuenta la cabeza del fémur no debe superar los 95 grados. Cuando supera los 95 grados, consideramos que es un fémur con una angulación anormal. Y finalmente, la presencia de fracturas inútero nos debe alarmar inmediatamente. Respecto a la valoración de las manos y de los pies, debemos entonces valorar el número de dedos en cada uno de estos para buscar fenómenos de polidactilia, clinodactilia o pies en mecedora. Para esto se aconseja la valoración con ecografía 3D y también vamos a comparar la proporción que tienen estos con respecto a la longitud femoral. Normalmente deben ser pues como una relación que no supere el 1. Si nos da que la longitud femoral es menor a la longitud de la extremidad distal de la mano o del pie, debemos sospechar displasia esquelética. En el cráneo fetal vamos a ver entonces el grado de mineralización. Nos va a llamar la atención un cráneo o un cerebro que podamos ver todas las estructuras demasiado bien, porque eso nos hablaría de que no está teniéndose la sombra que genera pues como la adecuada mineralización de los huesos parietales. Y también debe llamarnos la atención si el cráneo es deformable a la presión del transductor. Y aparte de esto, vamos a tratar de identificar anormalidades en la forma, fenómenos de craneosinostosis, si hay hipo o hipertelorismo y la ampliación de las fontanelas. En la valoración facial también es muy importante, principalmente en el perfil fetal, identificar la hipoplasia de la línea media, la presencia de labio paladar hendido o la presencia de micrognatia o retrognatia, y recordemos que para la adecuada valoración de las estructuras faciales se sugiere también la implementación de ultrasonido 3D. La valoración de la columna vertebral, entonces nos debe llamar la atención que veamos un fenómeno de platispondilia que van a hacer que veamos todas estas vértebras mucho más aplanadas, que veamos los fenómenos de escoliosis o curvaturas anormales en la columna vertebral, ausencia de los 3 centros de osificación que ya conocemos, que veamos anormalidades en el plegamiento de las vértebras como vértebras en mariposa, disgenesia de la espina principal pues como de la vértebra o vértebras en bloque, hendiduras vertebrales, ubicación del cono vertebral. También es importante valorar que esté en un nivel adecuado, recordemos que es L2, y la forma de la pelvis. Y otros hallazgos pues ya mucho más esporádicos, pero igual tenemos que tenerlos en cuenta y valorarlos ante un feto con sospecha de displasia esquelética. Van a ser entonces la valoración de todos los otros órganos internos, principalmente sistema nervioso central y cardiovascular. La presencia de movimientos fetales nos debe llamar la atención si hay contracturas articulares, ausencia de movimiento de las manos, de los dedos o sospecha de trastornos neuromusculares por la quietud fetal y el aumento de la translucencia nucal. Miren acá, esta tabla no es para que la aprendamos, pero sí para que recordemos y tengamos en cuenta que una amplia gama de displasias esqueléticas van a tener afectación y aumento de la translucencia nucal. Y finalmente,
Recordar que a pesar de que estemos hablando de displasias esqueléticas en el momento, no va a ser la única causa por la cual podemos encontrar pues anormalmente restringido un feto. Recordar los diagnósticos de restricción del crecimiento fetal, feto pequeño para la constitucionalmente, fenómenos de aneuploidía o condiciones que nos vayan a llevar al acortamiento de las extremidades que no tengan pues como una implicación genética como tal. Puede ser malformación en las cuales vamos a tener un desarrollo anómalo del tejido por exposición a factores externos como teratógenos, disrupción que va a ser en la cual hay una destrucción o una interrupción de la formación normal de un tejido que venía siendo normalmente formado por la presencia de bandas amnióticas o alguna otra patología que lo ocasione, y deformación va a ser entre la alteración de la forma de un tejido ya previamente formado como normal, pero que toma una posición anómala, como por ejemplo el pie equinovaro. Bueno, ahora nos vamos a centrar en cuándo vamos a sospechar letalidad. Entonces, letalidad se va a entender como aquel fenómeno de muerte perinatal con o sin medidas de reanimación neonatal que va a ocurrir entre el segundo trimestre de la gestación y hasta el primer mes de vida postnatal. Tener que en cuenta que entre más temprano se vaya a detectar la displasia esquelética, más probabilidades hay de que sea una displasia letal. Y esto se va a dar principalmente por el grado de hipoplasia pulmonar. Este va a ser entonces el marcador más fuerte de letalidad, entre la cual vamos a tener tres medidas importantes para sospechar hipoplasia pulmonar. La primera es que tengamos una circunferencia del tórax menor al percentil 5. La segunda es que tengamos una circunferencia del tórax sobre una circunferencia abdominal que nos dé menor a 0,79, que nos hablaría de un tórax que está en campana, como se puede evidenciar en esta foto de acá, un tórax mucho más estrecho respecto al abdomen. Y finalmente, la presencia de una circunferencia cardíaca sobre una circunferencia torácica por encima de 0,6. No es solo importante la medición de estos parámetros, sino también valorar la forma del tórax, tórax en campana que nos va a llamar la atención, que es muy sugestivo de ver este tórax así estrecho con un abdomen mucho más amplio, y la presencia de costillas en rosario, que van a ser unas costillas que van a tener una osificación como irregular. Para la predicción y la medición de el volumen pulmonar, se han propuesto diferentes métodos. El que actualmente más se utiliza y el que se está tratando de implementar es la ecografía 3D modo vocal o multiplanar, que nos dé una medición pues, del volumen pulmonar por debajo del percentil 5, pero también podríamos implementar el uso de resonancia magnética. Entonces ya cuando vamos a ver un poco la evidencia que respecto a los predictores de mortalidad perinatal y de displasia letal, iniciamos entonces con esta publicación que fue lanzada en 2016. El objetivo de esta publicación fue valorar la capacidad de ultrasonido 3D para predecir la letalidad por el grado de hipoplasia pulmonar. Este se realizó mediante el método 3D vocal que les dije y se comparó con los desenlaces neonatales. Entonces, fue un grupo de 24 fetos, de los cuales 18 fueron diagnosticados con una displasia letal. En esto se evaluó entonces el grado de hipoplasia pulmonar utilizando el método 3D, y encontraron que 15 de los 18 fetos tenían un volumen pulmonar por debajo del percentil 5. Y ningún feto de estos sobrevivió al periodo neonatal, lo cual nos habla de que la valoración del volumen pulmonar, en especialmente un volumen pulmonar por debajo del percentil 5, tiene una sensibilidad de un 83% y una especificidad de un 100% para una displasia letal. Finalmente, los autores proponen que en casos de que tengamos dificultades técnicas
para la medición del volumen pulmonar, se podría optar por otros métodos como el uso de resonancia para medir pues como el volumen pulmonar, especialmente en tercer trimestre. Esta publicación es un poco más vieja, es de 1996, pero fue publicada por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia estadounidense y evaluó 150 fetos, de los cuales 51 se identificaron con hallazgos sugestivos de hipoplasia pulmonar. A ellos les valoraron 8 marcadores ecográficos, de los cuales evaluaron la circunferencia torácica, el área torácico sobre el área cardíaca, el área pulmonar, la relación entre el tórax y el abdomen, tórax y cardio, relación de el área pulmonar con el área torácica, y de todas esas marcadores evaluados por ecografía, encontraron que el volumen pulmonar por debajo del percentil 5 fue el más exacto para el diagnóstico de letalidad, ya que 21 fetos que tenían este volumen pulmonar por debajo del percentil 85 murieron. Entonces, esto nos da un valor predictivo positivo de un 100% y un valor predictivo negativo de un 90%. Sin embargo, hacen la referencia de que este volumen pulmonar puede variar dependiendo de la edad gestacional. Y finalmente, nos relatan otro hallazgo significativo, que es la medición de la circunferencia torácica sobre la circunferencia abdominal con una relación menor a 0,6. Esta también muestra una buena sensibilidad y especificidad para predecir hipoplasia pulmonar y por lo tanto letalidad, y esta ha mostrado que no suele variar tanto dependiendo de la edad gestacional. Esta publicación también nos habla de si la longitud femoral en un grado severo puede indicar una displasia letal. Esta fue publicada por la Sociedad de Radiología de Norteamérica en 1990, en las cuales encontraron 28 fetos y los clasificaron en 2 grupos según la medida pues del fémur. El grupo 1 con un fémur que estaba entre -2 y -4 desviaciones estándar, y el grupo 2 con un fémur que estaba entre -4 y -31 desviaciones estándar. Se encontró que del grupo 2, de estos 12 fetos, de los cuales 12 tenían una displasia esquelética, 8 eran letales, con entonces una predicción del 66% para una displasia letal, y de los que tenían un fémur corto entre -2 y -4 desviaciones estándar, que fueron 15 fetos, solo de estos uno tenía una displasia esquelética y no era letal. Entonces, eso nos habla que un fémur menor a -4 desviaciones estándar es mucho más probable, con una sensibilidad y un valor predictivo positivo de un 66% para una displasia esquelética letal. Bueno, esta publicación compara varios métodos, de los cuales pues ya hemos hablado un poco. Esta fue publicada en el 2014 por el Journal de Ultrasonido. Compararon 45 embarazos en los cuales tenían algún tipo de sospecha de displasia esquelética, y evaluaron y encontraron que la presencia de polidramios nos iba a determinar un mayor diagnóstico de letalidad en un 83% de los fetos versus 27% de los fetos no tenían letalidad. Esto les dio una relación significativa, y la relación entre la longitud femoral y el perímetro abdominal menor a 0,16 también les dio una diferencia entre fetos con letalidad en un 91% versus fetos que no tenían una displasia esquelética letal un 11%, con una relación significativa. Y el 100% de estos fetos que tenían ambos marcadores fueron diagnosticados con una displasia esquelética letal.
Es importante recordar que alguno de estos fetos que tenemos con displasia esquelética puede tener algún grado de arqueamiento o angulación del fémur y esto nos puede afectar pues la medida de la longitud femoral. Y ellos también evaluaron pues como todos los otros perímetros o relaciones. Sin embargo, estas no les dieron tan significativamente estadísticas como estas dos y más aún la combinación de estos dos para el diagnóstico de displasia esquelética letal. Y finalmente, esta publicación fue la más reciente que encontré. Este fue un ensayo retrospectivo que también buscaba evaluar la concordancia de diferentes marcadores ecográficos neonatales con los resultados perinatales. Y de esto encontraron entonces 96 fetos que tenían, de esos 51% tenían una displasia esquelética letal. Sin embargo, de ellos, 23 no tenían ningún marcador de los estudiados para displasia esquelética letal. Recuerden que al principio les dije que había un gran porcentaje que no iban a mostrar signos ecográficos y de estos que tenían una displasia letal, 44% tenían solo un marcador, 28% tenían dos marcadores y 5% tenían los tres marcadores. Ellos encontraron que la precisión diagnóstica de todos estos marcadores iba a disminuir ampliamente si superaban las 28 semanas de gestación, con un valor predictivo positivo de 90 antes de las 28 semanas versus 43% después de las 28 semanas. Entonces recuerden también lo que hablamos anteriormente de que entre más temprano sea el diagnóstico de displasia, más probable es que sea severa. Y acá tenemos entonces las tablas que nos trae pues este artículo, este estudio. Vemos entonces una significancia estadística principalmente de la longitud femoral sobre el perímetro abdominal para discriminar entre letalidad y no letalidad con una P estadísticamente significativa, así como también ellos cogieron la circunferencia torácica por debajo del percentil 2.5, que ya habíamos visto que menor al percentil 5 también nos hablaba de letalidad, pues 2.5 aún más. Y de todos estos marcadores encontraron entonces que el más específico, con una especificidad cercana al 100%, iba a ser entonces la medición de la circunferencia torácica sobre el perímetro abdominal, o sea, el tórax en campana va a ser el más específico para displasia esquelética letal con un valor predictivo positivo del 100%. Y en este me llamó la atención que no tenía como, a ver, yo les muestro por acá. Este no tenía pues como tanta sensibilidad, miren una sensibilidad del 10%, pero esto fácilmente pudiera ser explicado porque no habían un gran porcentaje de fetos vivos con este marcador. Entonces, no nos debemos en la mente que este marcador es malo, sino que es un marcador que es muy específico de letalidad y que por eso precisamente no va a ser tan reportado pues en los fetos que son sanos. Y también tenemos entonces la longitud femoral sobre el perímetro abdominal menor al punto 16. Este sí fue el más sensible de todos, pero miren que sacrificamos un poco de especificidad en base a la sensibilidad. Y obviamente entonces, entre más marcadores tengamos, más valor predictivo positivo y más especificidad vamos a tener para letalidad. Bueno, finalmente entonces esta es la diapositiva yo creo que más importante después de revisar toda la literatura pues que pude encontrar como disponible. Estos son los marcadores más predictivos de letalidad. Los organicé en orden de sensibilidad. Tenemos entonces que la longitud femoral mayor a menos 4 desviaciones estándar va a ser la más sensible con una especificidad del 66%. La circunferencia torácica sobre la circunferencia abdominal menor al 0.6 va a tener una sensibilidad del 90% y una especificidad del 90% también. El perímetro torácico menor al percentil 5 va a tener una sensibilidad del 83 y una especificidad del 100, pero recordemos que esta puede variar dependiendo de la edad gestacional
a diferencia de la circunferencia torácica sobre la circunferencia abdominal. Y la longitud femoral sobre la longitud abdominal no tiene tan buena especificidad, pero cuando lo asociamos a un fenómeno de polidramnios, aumenta una especificidad hasta el 100%. Y finalmente, la hipomineralización evidente tiene una sensibilidad del 60 y una especificidad del 100%, pero es importante que recordemos que no todas las displasias esqueléticas van a presentar hipomineralización. Por lo tanto, no es tan sensible. Y ya en esta parte final de la charla les voy a hablar un poco de las displasias esqueléticas más comunes. Principalmente estas tres. Tenemos la acondroplasia, que es la única, pues, o la principal displasia no letal más común, que tiene una frecuencia de 1 por cada 15.000 a 30.000 nacidos vivos. La osteogénesis imperfecta, que hay hasta 8 tipos, pero la más letal es la tipo 2, que tiene una incidencia de 1 por cada 15.000 a 20.000 nacidos vivos, y la displasia tanatofórica, que también es letal y que tiene una incidencia de 1 a cada 10.000 por cada 50.000 nacidos vivos. Entonces, respecto a la acondroplasia, esta va a ser una displasia no letal autosómica dominante con una penetrancia del 100%. El 80% de sus pacientes van a ser casos de novo y no van a tener antecedentes familiares. Este se va a dar por una mutación en el gen FCFR3, que normalmente se va a regular la proliferación del cartílago, pero cuando tenemos este gen mutado, va a tener entonces una activación constitutiva en la cual se va a cortar el periodo de crecimiento de todo el cartílago y va a hacer que se genere de manera más temprana el tejido óseo. Recuerden que en el periodo de formación de la embriología de los huesos largos hablamos de que la mayoría de huesos largos van a pasar primero por cartílago antes de convertirse en hueso. Entonces, esta mutación lo que hace es acortar toda la fase proliferativa del cartílago, y por lo tanto vamos a tener pues unos huesos mucho más cortos. Va a ser característica de una rizomelia, es decir, un acortamiento del segmento proximal. Y este estudio me pareció interesante respecto a los bebés con acondroplasia, porque muestra entonces que hay una relación estrecha entre el diagnóstico de acondroplasia y la edad paterna, especialmente por encima de los 35 años. Se ha visto un riesgo mayor de que estos bebés sufran acondroplasia, con un riesgo relativo de 4.8 y mayor a 40 años, un riesgo relativo de 5.5. Esto principalmente lo asocian a fenómenos de expansión clonal, que hace referencia a que hayan mutaciones mucho más pues como proliferadas en los espermatozoides, y por lo tanto la probabilidad de que pues un espermatozoide con esta mutación logre una fecundación van a ser más altos en este tipo de padres. Y los hallazgos ecográficos entonces de la condroplasia van a ser entonces la rizomelia, que va a ser el acortamiento proximal de los huesos largos. Pueden tener un arqueamiento del fémur, pero no va a ser pues como muy llamativo. Un tórax pequeño, una fontanela anterior agrandada, una macrocefalia con una hipoplasia de todo el tercio medio y un puente nasal mucho más plano, y unos dedos cortos con la disposición de manos en tridente, que se caracteriza pues como por esta angulación entre el cuarto y el tercer dedo. La displasia tanatofórica, que va a ser entonces una de las principales displasias letales. Esta va a ser entonces, tiene pues el origen de su nombre, va a ser portadora de muerte, y va a tener entonces una herencia autosómica dominante con una penetrancia del 100%, una recurrencia baja, pero acá también la mayoría de casos van a ser mutaciones de novo. Y esta se va a caracterizar por una micromelia severa. Esta también tiene una mutación en el gen FGFR3, pero entonces tenemos dos tipos en las cuales el tipo 1 va a tener una activación severa del gen y el tipo 2 va a ser una activación extrema del gen.
Por lo tanto, el tipo 2 va a tener hallazgos como mucho más dicientes y la mortalidad de estos bebés va a ser principalmente en el periodo perinatal, mientras la tipo 1, la muerte suele ser en el periodo neonatal y va a ser la más común con una frecuencia del 80 al 90%. Entonces, los hallazgos de una displasia tanatofórica va a ser un cráneo en trébol, como lo podemos ver acá, una hipoplasia también del tercio medio, unas costillas que pueden ser en rosario, un tórax estrecho y este signo que es muy característico que lo llaman pues como el fémur en forma de auricular de teléfono, que es este arcamiento pues que tiene el fémur como tal. Estas son unas imágenes un poco sensibles, pero quería que vieran el grado de hipoplasia pulmonar que puede presentar un bebé con displasia tanatofórica, secundario a la estrechez pues, que presenta en la cavidad torácica. Y finalmente, ya terminando la charla, vamos a hablar entonces de la osteogénesis imperfecta, especialmente el tipo 2. Esta se va a dar es por una mutación en los genes precursores del colágeno. Recuerden que estos dos tejidos tienen el mismo origen. El colágeno está muy implicado en dar fuerza a la tracción y elasticidad del hueso y también facilita que haya más depósito de matriz extracelular y por lo tanto la microarquitectura del hueso con los cristales de calcio sea mucho más organizada. Por lo que en estos bebés vamos a tener un hueso que no es elástico, que no es flexible y que a pesar de que está bien mineralizado, no tiene una mineralización organizada, por lo cual va a ser más susceptible a fracturas, a compresiones vertebrales, a una deformidad importante de los huesos largos y de la columna y a un déficit del crecimiento. Entonces, como les dije, pues hay 8 tipos, principalmente 5 diagnosticados pues, por ecografía, pero la tipo 2 va a ser la más letal en la cual vamos a tener un colágeno que va a generar un hueso muy frágil, mal formado, fracturas intraútero y un grado de hipomineralización importante. ¿Por qué mineralización? Hipomineralización importante. A pesar de que normalmente el resto de osteogénesis imperfecta tengan un grado de mineralización aumentada, la deficiencia de cartílago va a ser tan severa que no va a lograr ni siquiera un grado aceptable de mineralización. Y entonces vamos a tener también un acortamiento generalizado de los huesos y principalmente una micromelia porque los huesos, una mesomelia, perdón, porque los huesos largos van a requerir o ser mucho más sensibles a esta disminución de la mineralización. Necesitan un periodo pues como mucho más largo de crecimiento. Entonces vamos a tener una micromelia severa, un cráneo pobremente diferenciado, múltiples fracturas inútero, unas costillas en rosario, una calota blanda y aplanada y las alteraciones vertebrales como la platispondia o incluso podremos tener afectaciones en el líquido amniótico secundarios a la hipoplasia pulmonar pues que van a generar estos bebés. Finalmente, ya terminando, quería recalcar entonces que el diagnóstico de estas patologías no va a ser solo ecográfico, sino que deberíamos aconsejar a todos nuestros pacientes de realizar también test genéticos, ya que, por ejemplo, en este estudio, en el 2024, con 122 embarazos que todos tenían hallazgos de letalidad, encontraron que un test genético demostró que no se trataba de una displasia letal, incluso en el 20% de los casos. Por lo tanto, especialmente cuando los hallazgos fueron descritos en tercer trimestre. Entonces, a pesar de que nosotros podamos evidenciar esto por ecografía, es importante siempre asegurarnos con un test genético antes de sugerir algún diagnóstico de letalidad por las implicaciones tan severas que esto puede llevar, digamos, para la continuación del embarazo en algunos pacientes. La Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal nos hacen sugerencia que se debe realizar un test genético principalmente cuando hayamos hallazgos sugestivos de letalidad
tengamos algún tipo de antecedente familiar, encontremos múltiples anomalías, ya que estas también pueden estar asociadas a síndromes genéticos o estemos pendientes de la toma de algún tipo de decisiones, como por ejemplo una interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, perfecto. Entonces, estas serían las conclusiones de la charla. Recordar que son un grupo muy amplio de patologías, que en base a los hallazgos ecográficos vamos a sospechar inicialmente el diagnóstico. Estos van a ser los hallazgos que nos van a prender las alarmas. Un fémur menor, mayor de menos dos desviaciones estándar, huesos largos angulados o arqueados o unas extremidades subjetivamente acortadas respecto a los otros segmentos. En caso de la sospecha de displasia esquelética, hacer énfasis en la detección de los signos sugestivos de letalidad y complementar el diagnóstico y la asesoría con test genéticos para poder brindar pues como un mejor enfoque a estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Daniela, por tu presentación, por el desarrollo de la charla. Un tema que tampoco es como tan fácil de abordar y mantener al grupo pues como atento en la presentación. Y bueno, y todo lo que implica este diagnóstico y el acompañamiento de las familias y como ese pronóstico del bebé, de la familia y de un nuevo embarazo, ¿cierto? Entonces, es muy importante, me parece, pues que sepamos todos al respecto del tema. Quiero darle la palabra a la doctora Marisabel que nos está acompañando hoy, desde su experiencia, sus aportes y muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Buenos días, doctora. Quería felicitar mucho a Dani, el compromiso que tuvo desde el día cero fue súper juiciosa, siempre se le vio todo la interés y me parece también muy bueno que empecemos como a hablar un poco, yo sé que no son temas muy comunes, pero que igual nos enfrentamos. También para que ustedes y todo el mundo quede claro cuando estamos sospechando algún tipo de displasia esquelética porque muchas veces me pasa que cuando las pacientes les dicen, por ejemplo, restricción, a veces la parte de ginecología no les saben cómo explicar un poco y la gente piensa que estamos enfrentados, por ejemplo, a una condroplasia. Entonces, saber explicar y saber decir cuándo es que en realidad la persona es pequeña, cuándo es saber qué es restricción, porque hay veces, aunque de pronto para algunas personas sea obvia, créanme que no es tan obvio. También es muy claro las partes y esos punticos finales que Dani hacía énfasis en que miremos cómo están esos huesos largos y también miremos la parte de la familia. ¿Qué pasa? Muchas veces también nos juegan contra, por ejemplo, la constitución de la familia, si es una familia pequeña, si es una familia que ustedes ven que es más bien de talla baja, si es prender las alarmas, pero tampoco ir a decirles a las pacientes, pues todas, y más que todo que ustedes saben que en Colombia hay un gran porcentaje de pacientes de talla baja, pero que no tienen ningún tipo de alteración, que de pronto tengan alguna displasia. ¿Listo? Entonces, más que todo, y lo más fundamental es, primero, sospecharla, segundo, saberla derivar. ¿Por qué? Porque entonces no es lo mismo cuando nos enfrentamos a un bebé que tiene un pronóstico de una mortalidad muy alta, porque tienen predictores de muy alta mortalidad y uno puede hacer el asesoramiento en cuanto a si quieren o no realizar una interrupción versus una displasia que en realidad no tiene ningún tipo de criterio de letalidad y que podría continuar su embarazo. Parece muy chévere que pues, nos llevemos como cositas puntuales, mirar siempre cómo están esos huesos, cómo está la osificación, cómo está, si se deforman o no se deforman. Son muchas cositas que podemos realizar y que también sepan que para este tipo de patologías hay paneles estrictos, como Dani lo estaba mostrando a nivel genético. Incluso no hay necesidad de mandar exomas, sino que hay panel de displasias esqueléticas donde ya se ha descrito cuáles son los momentos de las mutaciones puntuales que no la pueden encontrar. Listo, entonces, igual, lo más importante siempre, muchachos, es sospecharla. Listo. Doctora Marisabel, desde la parte
de las EPS, esta utilización de estos paneles que nos acabas de decir es fácil. Sí, Doc, no hay ningún problema. Uno pide la amniocentesis y puede pedir el panel. Y el panel ya está codificado. Por ejemplo, en Sura está panel para displasias esqueléticas. Obviamente se tiene que mandar desde materno-fetal, pero se puede mandar sin ningún problema y están autorizados. Perfecto, muchas gracias. Preguntas que Con tengan gusto. o comentarios, nuestro grupo virtual o presencial. Hola, doctora María. Dani, te quiero felicitar porque creo que es un tema muy denso y es un tema bastante engorroso dentro de todas las cositas de fetal, pero a las que nos gusta realmente lo llevaste demasiado bien, demasiado ameno y creo que mostraste los puntos más claves de cada cosa para tener en cuenta y pienso que esta es una patología en donde uno tiene que tener como esos puntos claves muy en cuenta porque es lo que realmente va a ser como la parte diferencial en el diagnóstico temprano que yo pueda hacer. Lo normal es muy fácil de ver, lo anormal grande también, pero hay cosas muy pequeñitas acá que a veces se nos pueden empezar a pasar. Entonces siento que es un punto muy valeroso de la presentación. Y quería hacerle a la doctora María una pregunta. Doctora María, ¿hasta dónde de pronto como la parte de la angulación de los pies, que es tan importante realmente mirarlo y que no siempre lo hacemos como de forma tan acuiciosa, nos puede ayudar como a evaluar más allá del pie equinovaro o solamente realmente nos sirve para eso o eso nos ayuda también a distinguir como otro tipo de alteraciones de estas displasias esqueléticas? Bueno, entonces, generalmente nosotros, a pesar de que sí está escrito la parte de la angulación y todo, no hay que ser como tan estrictos como, bueno, vamos a hacer el ángulo, el eje que sea pues que sea perpendicular a la tibia. No, en realidad lo más importante es mirar cómo está la posición del pie. ¿Qué pasa? Y eso es muy importante definirlo con el tiempo. Ojalá, si ustedes ven o sospechan, ven un pie equinovaro, en caso postal, les mandan control porque muchas veces es algo posicional. Pero si ustedes ven, pues madre, el primera vez no me quedó muy claro, manden otra ecografía, eso no le va a hacer daño, nadie le va a negar eso, simplemente, ve mamá, por la posición no le vi muy bien los piececitos, vamos a ver los otros. Pero si ustedes ven, la mayoría de estas displasias no se relacionan tanto con el pie equinovaro, más bien es con angulaciones grandes a nivel del fémur. Entonces tienen los huesitos muy abiertos, todo. Entonces es más angulación a nivel de huesos largos y el pie equinovaro se recomendaría o se miraría más, por ejemplo, hacia una, si es solito, pues un hallazgo incidental, pues un hallazgo aislado. Pero si ya vemos eso sumado con otro tipo de desviaciones, ya ni siquiera entraría en las displasias, sino en artrogriposis, que también sería otro tipo de patología. Ok, súper, doctora María, mil gracias. Con gusto. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, doctora Daniela, queda muy claro y muy evidente las felicitaciones, pues, de verdad, por el desarrollo de la charla. Muchas gracias, doctora Marisabel, por acompañarnos y por los comentarios. Y bueno, un feliz día para todo el grupo virtual y el grupo presencial. Con todo gusto, hasta luego, Dani, felicitaciones.